Finalmente tenemos el primer tráiler de la sexta temporada de Miraculous Ladybug. Comenzamos revelándonos que Marinette está espiando a Adrien una vez más, porque al parecer él está con su nuevo amor. Ok, no. Pero pareciera que está corriendo con alguien que al parecer tiene experiencia. Es esta chica que más adelante tendremos más imágenes. Al parecer Adrien está pues teniendo un momento con ella porque ella al parecer le está enseñando atletismo. Ahora ella parece un poquito mayor a Adrien aparentemente, y Marinette simplemente no puede. A pesar de que ya son novios, Marinette aún ahora más tiene como que celos. Así que básicamente comenzamos la temporada con un momento tóxico de Marinette espiando a Adrien, y pues alguien le dice, güey, no está pasando nada, ¿no será que tú tienes celos? Y Marinette le dice algo así como que no, estoy totalmente segura de que algo está pasando. Y es como que Marinette, ¿really? Pero bueno, tenemos las primeras imágenes de los diseños. Ahora, no son los diseños finales, y ya más adelante te diré por qué no son los diseños finales. Podemos ver una imagen más de la villana. Ya la habíamos visto, pero la pregunta es, ¿por qué la villana tiene aparentemente el cabello corto y la chica que vemos en pantalla tiene el cabello largo? ¿Será que ella la villana no es la amiga de Adrien, sino es la mamá de la amiga de Adrien o algo así? Bueno, vemos este personaje que va a atacar a los chicos más adelante. Ya la clásica imagen de Marinette sorprendida cuando se entera de la comatización. Y Adrien, a pesar de que Plaguita le dice, güey, es hora de dormir, Adrien le dice, no, güey, es hora de ayudar a Ladybug. Y quiero que tomen un momento al ver esta imagen. Ya la hemos visto 1000 veces, pero aquí se ve un poco mejor. Realmente Adrien creo que de todos los personajes es el que mejor está hecho y se ve mucho mayor. Es decir, se ve mucho mayor al personaje de Adrien anterior. Parece que ha madurado, e incluso vamos a ver algo más adelante. Ok, Adrien se transforma y va a ayudar a su Lady. Y lo mismo hace Ladybug, que se transforma. Estas imágenes ya las habíamos visto. Comenzamos con lo nuevo. Adrien, Ladybug y Chat Noir están yendo a pelear contra la villana, que le está tirando rayos directamente desde el inicio. Vemos que le está tirando rayos a Chat Noir. Vemos que están, pues ya saben, ¿no? Filtreando, están como que haciendo sus frasecitas de toda la vida, de forma cómica. Y aquí pasamos a lo bueno, porque, bueno, una de las cosas que quería decirles es que se ve mucho más musculoso en esta versión Adrien. Parte de lo que les digo de que es el personaje que más parece que ha crecido. A pesar, yo sé que simplemente es un cambio de diseño, pero lo han hecho ver como si se estuviera volviendo ya cada vez más adulto. Pero bueno, pasamos a lo nuevo. Vemos el poder de la heroína, de la villana, que al parecer lanza como 3 rayos. Y uno de los rayos le cae a Chat Noir, quien se pone de este color. Ya lo habíamos visto en el trailer anterior. Y vemos el ataque que tiene Ladybug. Ok, esto ya lo habíamos visto, pero lo que no vimos es lo que pasa a continuación. Vemos ya sabemos, la mamá de Kagami, que al parecer va a ser una de las antagonistas de esta temporada. Pero algo que no habíamos visto son estas escenas que vamos a ver. Ok, primero vemos una donde aparece Marinette saltando a la mesa. Ok, está bien. Vemos de que aparecer, me imagino que es parte de la escena donde se va a transformar. Ahora, ojo, todas estas escenas parece que fueran parte del primer capítulo. Ahora, quiero que miren los detalles en la cara de Marinette. Hay cositas que se ven que no están terminadas, muy muy obvias. Por ejemplo, el menor detalle es la carita de Marinette, que aquí se ve rara, por ejemplo. Ok, vemos a Alia bajando las escaleras. La verdad es que la toma se ve muy chévere. Vemos aquí, por ejemplo, a Marinette que esos momentos de pánico de Marinette donde pone caras raras. Pero la cara de Marinette realmente está rara esta vez. Es como que, no sé si lo notan, pareciera que ni tuviera cejas. Está extraño. Ok, pero es pasable, ¿no? Uno podría decir, bueno, igual no tiene nada que ver. Sí está terminado. En la siguiente escena vemos a la amiga de Adrien, de quien Marinette va a estar súper celosa. Ahora, por ahí Fangirl me dijo que se parece a Chloe. Yo digo que no, porque se ve como que más, como que se ve hasta un poquito más adulta que Adrien. Y pues, sí entiendo por qué Marinette le tiene celos. Y pues se ve por la forma como la vemos en esta toma, viendo a los pajaritos. Parece que es una persona muy tranquila, muy calmada, muy buena. Y lo que le decía es que ella tiene cabello largo y la villana no lo tiene. Entonces por ahí como que me causa duda si es ella la comatizada o es otro personaje, de repente su mamá. Aquí tenemos otra toma de la villana que se manda tremendo salto. O sea, se nota que la villana, o sea, por las medallas que tiene y por el traje de la villana, se nota que esta villana al parecer, qué sé yo, participó en los Juegos Olímpicos o algo así. Tenemos otra vista de lo que es el manager
Obviamente no vemos su cara, pero se ve muy igualita en realidad. Creo que no cambiaron mucho. De repente solo su cara se va a ver diferente. Aquí más o menos podemos intuir de que algo le hizo el manager a esta artista olímpica para que se enoje y se vuelva una villana. Sin embargo, mi pregunta es... esto confirmaría básicamente el hecho de que no es la amiga de Adrien. Es decir... no creo que siendo tan joven la amiga de Adrien haya logrado las medallas que al parecer tiene este personaje. No lo sé, por ahí como que me da la duda. Claro, obviamente todo lo que pasa en este tráiler es parte del primer capítulo, porque la villana es una constante, o al menos eso creo. Vemos por ejemplo aquí a un personaje correr que al parecer no tiene pierna. Ahora, esto sería de las Olimpiadas de Paralímpicos o las Olimpiadas normales, no estoy totalmente seguro. Ese es un tema que me gustaría investigar porque no estoy seguro de cómo funciona eso. Pero estoy seguro de que va a tener importancia en la trama, porque de hecho ya nos habían mostrado anteriormente un mensaje de Tomás Astro que decía que íbamos a ver un personaje y al parecer este va a ser el personaje. Podemos ver una imagen de Marinette corriendo en su colegio, en su nueva escuela. Una imagen de la amiga de Adrien a punto de correr. Puede que sea ella, ¿verdad? Puede que sea ella. Puede que ella sea la que está corriendo, pero a ver, no me fijé en el detalle de si tenía... Claro, es ella, porque no tiene, o sea, le falta creo que una pierna, o sea, tiene una pierna metálica, pero o son las dos piernas metálicas. Por eso la gente la confundía con Natalie. Un tema interesante, un tema interesante. Pero sí, está confirmado de que no es Natalie, ¿no? Y sí, creo que ella es este personaje que vamos a ver acá. Ahora, el personaje de aquí sí no tiene las piernas metálicas, así que pues definitivamente es ella la que vemos en esta toma de aquí que está corriendo. Y las personas que están acá, mira, acá en el fondo podemos ver el que parece ser el manager. Y aquí vemos a dos personas más. Esta podría ser la mamá. Esta de aquí podría ser la mamá. Estoy seguro de que es la mamá. Y puede que esté forzando a su hija pues a entrenar. No forzar, puede que a su hija le guste, pero algo le haga el manager a su hija, o de alguna manera haga algo que no le permitan participar en el torneo donde quiere participar. Y ahí es donde pasa absolutamente todo. Discúlpenme mi desconocimiento sobre el tema. Aquí es donde les digo que yo creo 100% de que no está terminado. Miren los ojos de... Miren la cara de Ladybug. Miren su boca. Miren cómo su boca está de color rojo. ¿Ven? Esto es un error de animación. O sea, es algo que no ha sido animado totalmente. ¿Se dan cuenta? Y miren este frame. Aquí se ve claramente de que Chat Noir no ha sido totalmente terminado de animar. De hecho, ni siquiera se ve parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Todas estas tomas parecen que están sin terminar. Aquí vemos otra escena donde también, aquí vemos que está esquivando una de las técnicas de la villana. Pero por aquí aquí hay otra escena, justo aquí, yo me acuerdo que había otra escena. Aquí nos está mostrando parte de la... Aquí, por ejemplo, aquí, donde esquiva el golpe de la villana. Es difícil. Aquí está. Por ejemplo, aquí veo como los labios como que atraviesan la cara de Marinette. Hay cosas muy raras que no están terminadas de animar. Aquí también se ve, ¿lo ven? Son estas tomas que se ven graciosas así, pero por los detalles podemos darnos cuenta de que no están terminadas de animar. Por ende, si a pesar de que viste este tráiler, a mí me gustó el tráiler, honestamente, y si todavía no te gusta, bueno, tienes la esperanza de que todavía no está terminado de animar el tráiler. Por ejemplo, esta toma, miren la boca de la amiga de Adrien. Se ve que no está terminado de animar, no se ve los dientes, está mal hecha, porque este tráiler es solamente un tráiler promocional, un tráiler inicial de lo que es Miraculous Ladybug. Ahora, ya en el final podemos ver de que al parecer la sexta temporada se viene en otoño de este mismo año. Y otoño son básicamente octubre, noviembre y diciembre. Ya sabemos que también el tráiler ya salió del especial de Londres. Vamos a hablar de eso en otro video. Y pues definitivamente vamos a tener la sexta temporada tal vez en el mes de noviembre, o de repente hasta antes, en octubre. Aunque no creo octubre, la verdad. Yo creo que va a ser más en noviembre. Así que díganme ustedes qué opinan de todo esto. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Yo la verdad estoy extremadamente emocionado por todo lo que estamos viendo. Realmente los diseños se ven... a mí me gustó la animación. Hay muchas partes que no están terminadas de animar. Por ende, creo que la animación va a ser aún más increíble de lo que estamos viendo. Pero pues no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? Al final todo depende de lo que la comunidad de Miraculous Ladybug diga. Hay muchas pistas que nos están diciendo de las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, yo creo que estas escenas donde vemos a Marinette así como que yendo hurtadillas, es Marinette espiando a Adrien, que al parecer está compartiendo mucho con su amiga. Pero igual me sorprende mucho que Adrien... no creo
que Adrien como que deje de lado a Marinette por esta nueva chica. No creo que siquiera se haya enamorado, porque yo sí creo que Adrien tiene el corazón muy puro y está 100% enamorado de Marinette. Siento que es la inseguridad de Marinette. Así que para los que no les gusta Marinette porque según es tóxica, pues ahí van a tener más argumentos. A mí personalmente me da risa y siento que Marinette es una chica muy joven y creo que a esa edad todos fuimos tóxicos alguna vez. Creo que hasta un poquito más de grandes seguimos puliendo habilidades sociales y habilidades en pareja que tenemos. Entonces no puedo realmente culpar a Marinette por la toxicidad, en especial porque Adrien es un misterio y el hecho de que pase tanto tiempo entrenando con una chica supongo que de cierta manera debería alterarla, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan del tráiler? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen su opinión en sus comentarios. En esto vamos a hacer el tráiler también, en primeras impresiones del tráiler del especial de Londres, así que los quiero un montón, tomen agüita, hagan ejercicio y bye bye.